todos. Disculpen la demora, por otra parte, pues buenas tardes a todos. Disculpen la demora, que por otra parte ha sido para que se pudieran incorporar algunas personas, siguiendo un poco nuestra costumbre. Y bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, de este centro asturiano de Madrid, que como es bien sabido, pues es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Esta sede que nos alberga conjuntamente con la Quinta Asturias, que está a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, ¿no? Y hoy es un acto pues especialmente querido por todos, naturalmente porque se presenta el camino primitivo Oviedo-Compostela en los concejos de Grado, Salas y Tineo, y participan los alcaldes de los citados concejos, a los que ahora me he referido, ¿no? Y entonces estamos encantados y muy agradecidos porque nos hayan elegido. Muchas gracias también, ya me mira Maxi, que a ver si me olvido, pero para eso estáis vosotros, para recordármelo. Muchas gracias también a la Peña 10 Villas por la organización del acto. A Maxi, a Pilar, a todos los que, a Pepe Alba, a todos los que habéis participado. Y por supuesto a la Peña que preside Paco Albuero. De manera que muchas gracias. El primer camino de Santiago discurría por los territorios del Reino de Asturias, último reducto de la cristiandad en un tiempo en el que los musulmanes ocupaban la mayor parte de la península ibérica. Una ruta de peregrinación con un fuerte valor simbólico. Se dice que el camino primitivo, con sus 321 kilómetros, es el que mejor conserva la esencia vivida por los antiguos caminantes que peregrinaban hasta la tumba del apóstol Santiago. Un paisaje agreste y de gran belleza, quizá de los menos conocidos que puede haber en Asturias. Los concejos de Grado, Salas y Tineo están hoy muy bien representados por el alcalde de Salas, a mi derecha, que es Sergio Hidalgo, el alcalde de Tineo, Ramón Feito, y la concejala de Turismo de Grado, Lorena Álvarez Cabo. Muchas gracias a los tres, porque realmente sois representantes, embajadores de vuestros queridos concejos aquí en Madrid hoy. El haberos desplazado hasta la capital de España es un esfuerzo, un sacrificio que agradecemos enormemente y que deseamos que también pues, tenga la repercusión necesaria en los medios y en los respectivos concejos para la promoción de este camino. Muy agradecidos. Y por supuesto, bienvenidos. Es un honor para el Centro Asturiano de Madrid acoger tan importante presentación sobre el camino del apóstol Santiago, con trascendente repercusión turística y económica. Estos municipios del centro y del occidente de Asturias forman parte de las tres primeras etapas del camino, como ellos van a explicar a continuación. La de Oviedo a Grado tiene una longitud de 25,6 kilómetros, la de Grado a Salas mide 22,5 kilómetros y la de Salas a Tineo discurre a lo largo de 19,7 kilómetros. El camino primitivo permanece ligado a la historia, a la cultura y, por supuesto, a la naturaleza. Un itinerario con un enorme potencial, en muchos sentidos, de manera que hay que hacer lo posible por reivindicarlo y promocionarlo. Su recuperación, según consta en algunas fuentes, pues se retrotrae a los años 80 del pasado siglo y fue promovida sobre todo por la población rural, por los lugareños, las personas vinculadas a estos concejos y también por algunos docentes. Posteriormente se implicó la administración, nos referimos al Principado de Asturias. Como digo, estamos muy agradecidos por esta presentación. Alcaldes, concejala, Sergio, Ramón, Lorena, gracias de nuevo por elegirnos. Con esta iniciativa el camino pasa hoy por Madrid también. Los caminos se hacen mejor con los amigos, según se dice. De manera que gracias a los tres por fortalecer nuestra amistad. Muchas gracias a todos. Por el orden en que aparece en el programa, vamos a dar la palabra al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas
buenas tardes a todas y a todos. Quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad que nos ofrecéis hoy a compartir estos momentos con vosotros. Cuando pues el presidente y la Junta Directiva nos habéis invitado a poder participar, pues nos agradó. También agradecer tanto a Masi como a Pepe Alba, que estuvieron por ahí visitándonos, que bueno, pues coincidimos muchas veces con ellos y son pues grandes amigos de nuestros municipios y de Salas también. Bueno, pues de verdad y de corazón agradeceros la invitación y la posibilidad de estar hoy aquí. Pensé que era una grata casualidad, ya que recientemente pues habíamos desde el municipio de Salas recibido la noticia que nos habían concedido una ayuda europea de 1 millón de euros para acciones destinadas al turismo y al Camino de Santiago. Por eso me pareció buena idea presentaros brevemente hoy aquí nuestro plan para convertir a Salas en un destino turístico inteligente cuyos ejes principales será el Camino de Santiago. Como todos sabéis, el municipio de Salas es eminentemente rural, con un sector primario y secundario, principalmente también la industria agroalimentaria, que se mantiene fuerte como motor económico del territorio. Si bien estos sectores seguirán teniendo un peso importante en nuestro futuro, no son suficientemente para afrontar el reto demográfico y para evitar el éxodo rural que vivimos la zona rural asturiana. Los jóvenes se van de la zona rural en busca de nuevas iniciativas a las ciudades o a otros lugares, tanto de Asturias como fuera de Asturias. Por lo que urge generar alternativas económicas transformadoras que eviten esta situación. En este contexto, el desarrollo del sector turístico en torno al Camino de Santiago se erigió como una de las opciones de reactivación para nuestro concejo y para revertir dicha tendencia. Para ello, el Ayuntamiento de Salas elaboró un plan de destino turístico sostenible que nos permitiese mejorar el posicionamiento nacional e internacional a través de la conservación y promoción de nuestros principales activos turísticos, el Camino Jacobeo, garantizando también un desarrollo equilibrado del sector turístico basado en la apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la digitalización y respecto a nuestras señas de identidad. Autenticidad como principio fundamental que nos permita convertirlo en un polo tractor cuya finalidad será fijar población en nuestro municipio. En nuestro caso, este plan ha permitido acceder al programa de ayudas del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021-2022, que prevé el apoyo a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de la gestión y promoción de los destinos turísticos rurales sostenibles, y dentro del cual se nos ha concedido una ayuda de 1 millón de euros. Esto permitirá, a lo largo de los próximos años, de los próximos 3 años que se ejecutará este eje, acometer actuaciones en el concejo de Salas para convertirlo en un destino de referencia en el Camino de Santiago primitivo a Compostela, mediante el desarrollo de productos y experiencias sostenibles basadas en un patrimonio y valores. Para ello, las actuaciones son conservar y poner en el valor sostenible los bienes del patrimonio cultural y el capital natural, crear nuevos proyectos turísticos y consolidar los ya existentes, impulsar proyectos digitales orientados a enriquecer y a maximizar experiencias peregrinas y también turísticas, desarrollar la complementariedad y la cohesión con el resto de los territorios que conformamos el Camino de Santiago. Algunas de las actuaciones concretas incluidas en este programa son la restauración y la mejora del paseo fluvial de Salas,
mejora también del área recreativa de La Rodriga, mejorar el entorno y creación de un centro de información del monasterio de Cornellana, musealizar la torre medieval de Salas, actuaciones todas ellas encaminadas a la transición digital del sector turístico y a un plan de promoción también de los productos locales, de plan de formación también pues, a agentes turísticos, a todo el entorno hostelería, hotelería, toda esta cuestión, y también el emprendimiento pues, de las empresas también de turismo activo. También el mantenimiento y mejora de una red cicloturística que tenemos a lo largo de nuestro municipio, y también pues, la mejora, el cuidado del entorno y del Camino de Santiago, entre otras. Como alcalde de Salas, del municipio de Salas, solo puedo pues, decir que este concejo es maravilloso, que voy a decir yo, que está lleno de lugares por descubrir, que sus gentes son encantadoras y que su gastronomía es mágica también. Seguro que los visitantes repetirán su visita a nuestro municipio. Desde aquí, todos los que estamos aquí, todos los socios del Centro Asturiano y todos también los que nos están siguiendo por las redes, pues están invitados a visitarnos, están invitados a nuestro municipio, y Salas será su casa. Agradecer también y valorar pues, la presencia aquí en la mesa del alcalde de Tineo, José Ramón, y de la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salas, Lorena. Agradeceros vuestra presencia, y también del presidente del Centro Asturiano. Muchísimas gracias, y gracias a todos. Muchas gracias, Sergio, alcalde de Salas, y mucho éxito en esa iniciativa. Vamos a dar la palabra, según el programa, al alcalde de Tineo, a Ramón C. Buenas tardes, presidente, miembros de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, alcalde de Salas, concejala de Grau, amigas y amigos. Pues agradecer la oportunidad que el Centro Asturiano de Madrid nos da para hablar del camino primitivo. Tineo está en el camino desde sus orígenes. Este año celebramos 800 años del privilegio otorgado por el rey de León, Alfonso IX, para que la villa de Tineo y el monasterio de Obona fuesen paso obligado en las peregrinaciones entre San Salvador de Oviedo y Santiago de Compostela. Como parada histórica en esta ruta, declarada Patrimonio de la Humanidad y primer itinerario cultural europeo, en Tineo hemos sido parte muy activa de su recuperación y de su promoción durante los últimos 30 años. Desde el Ayuntamiento abordamos el camino primitivo con una doble consideración, como oportunidad de desarrollo y como responsabilidad. Tenemos 2 etapas y casi 40 kilómetros del camino primitivo, desde La Espina hasta el Alto de Lavadoira, que entra en Allande. En 2019, según los datos oficiales de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, transitaron por ellas el 5% de los peregrinos con destino en la capital gallega. Este 2022 confiamos volver a superar los 15.000 viajeros en nuestras 2 etapas del camino primitivo. Desde el Ayuntamiento pues, nos preocupa tener los tramos en buenas condiciones y bien señalizados, que haya albergues accesibles, bien acondicionados y con los servicios que puedan necesitar los peregrinos. Para todo esto contamos con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Asturgalaico del Interior y de pequeñas empresas y profesionales que han impulsado iniciativas de turismo, hostelería y comercio. Además, estamos dando un impulso a los itinerarios del Camino de Santiago por el concejo con la renovación de la señalización y la mejora de la información a peregrinos y viajeros. El objetivo es que estos tengan una orientación clara, que puedan evitar el tránsito por carreteras próximas al camino y dar rodeos innecesarios, con el riesgo que eso supone para todos los usuarios de las vías. Tener caminos cómodos es necesario para atraer a los peregrinos.
y esto incentiva que vayan consolidándose proyectos alrededor del camino en el pequeño comercio, los bares, tienda, los transportes y los albergues y alojamientos. Cada año hay más viajeros que hacen el camino primitivo y cada vez llegan de más países. El perfil del visitante se va ampliando y también sus expectativas y demandas. Entre ellas están disponer de cobertura de telefonía móvil y acceso a Internet o de documentación sobre lugares de interés e información actualizada sobre el estado de la ruta. El viajero y el peregrino que elija el camino primitivo tiene que saber que es un camino con historia y con dificultad. Es un camino con un recorrido más exigente y más duro, físicamente, que el camino francés. Es un camino de subidas y bajadas, con zonas de bosque y a veces con barro y con poco asfalto. En contrapartida, el camino por Tineo es una buena recompensa para las personas que buscan andar a su ritmo, sin aglomeraciones y en contacto con la naturaleza y el patrimonio histórico y etnográfico de nuestros pueblos. Hay que añadir que en Tineo tenemos una variante del camino que sigue la senda original por la Sierra de los Hospitales. Es una variante que mantiene la dureza y los riesgos del camino primitivo, así que es apta solo para los más valientes. Son 13 kilómetros por el alto de la cordillera que asegura un camino en soledad y con unas grandes vistas en los días de sol, pero que es desaconsejable y puede ser peligrosa en los días de mal tiempo. Otra aliciente del camino primitivo por Tineo es que el viajero va a encontrar, además de la hospitalidad de lugares que llevan más de 8 siglos acogiendo a los peregrinos, una gastronomía única, con lo mejor de la cocina asturiana. No solo somos uno de los miembros con mayor producción de leche uno de los municipios con mayor producción de leche en España. Producimos también 7 de los 11 alimentos de calidad diferenciada de Asturias, incluyendo el único embutido de Asturias avalado por una IGP, el popular Chosco de Tineo. Alrededor del camino queremos tener una atención especial a familias y a grupos de amigos que buscan un descanso activo en contacto con la naturaleza y con un estilo de vida rural. Por ello, colaboramos con diversas empresas y profesionales que invitan a participar de las tradiciones y la vida diaria de nuestros pueblos, sin olvidar que la villa mantiene la tradición del mercado semanal de los jueves y de ferias ganaderas muy populares, como puede ser San José y San Francisco, a la que sumamos uno de los mayores certámenes comerciales de Asturias, la Feria de Muestras de Tineo, que se celebra el primer fin de semana de mayo. Y en cualquier momento del año también se puede disfrutar del coto de pesca intensiva en el Arenero, muy cercano a la villa, y de una decena de rutas de senderismo y otras tantas de cicloturismo y bicicleta de montaña en el Gravity Zone, que es el primer centro de BTT de Asturias. También del Museo del Oro de Asturias, donde las familias puedan iniciarse en el bateo del oro. Resumiendo, nuestros visitantes pueden estar seguros de que vamos a seguir cuidando el camino primitivo para que sea un camino de encuentro y desarrollo, sin perder su carácter de camino más antiguo y exigente, con poco asfalto y por donde los viajeros pueden caminar con tranquilidad, en contacto con la naturaleza y disfrutando de hospitalidad y de un rico patrimonio etnográfico, gastronómico y cultural. Desearos y de que visitéis al Tineo, estáis todos invitados a disfrutar de nuestro municipio y seréis acogidos como si estuvierais en vuestra casa. Muchas gracias también por la acogida que nos estáis haciendo aquí y reiterar el agradecimiento al presidente del Centro Asturiano, a la peña que ha organizado el acto y a todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí promocionando nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Ramón, y lo mismo, mucho éxito a todos y cada uno. Tiene la palabra la concejala de Turismo de Grado, Lorena. Hola, el micrófono un poco más cerca. Ahí ahora, ¿se oye? No. Sí. Tengo muchas cosas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, disculpar al alcalde que no puede estar aquí. En su lugar vengo yo, que soy concejala de Turismo del Ayuntamiento de Grau.
Hablo mucho, siempre digo que voy a hablar poco, pero luego hablo mucho, así que si alguien quiere preguntarme algo o lo que sea, pues luego podemos hablar. Y si hablo demasiado también puedes hacer señas para que me calle. Quería poner primero un pequeño vídeo de lo que es Grau, ¿no? Antes de hablar del camino primitivo vamos a ver un poco lo que tenemos y nos lo van a poner ahora y luego seguimos hablando. Habitualmente pasa, pues bueno, espero que os haya gustado. Al final, cuando los representantes de la industria nos pusieron en contacto con nosotros para transmitirnos la idea de esta charla coloquio, nos pareció una idea estupenda y no nos pudimos negar, así que muchas gracias también por la invitación. Hablar del camino primitivo en nuestro concejo solo nos trae cosas positivas. Yo estoy muy reciente en esto de las concejalías, de la política y demás, llevo muy poco tiempo, pero personalmente solo me está trayendo cosas buenas, conocer a mucha gente y a nivel de concejo, desde luego, la hermandad con otros concejos que también están en el camino primitivo. Un camino que al final salimos todos beneficiados. Desde el Concejo de Oviedo hasta Cangas y Salime, todos sumamos, no somos competencias, sino que vamos a una. Y somos todos muy importantes en la promoción del camino primitivo. Pero como tenemos que desgranar un poco, en esta ocasión a mí me toca Grau, pues voy a poner un poco a hablar de Grau, ¿no? El camino primitivo tiene un total de 325 kilómetros, son 14 etapas hasta Compostela. De ellas 145 pasan por Asturias y en Asturias hay 7 etapas. La etapa de Oviedo-Grau es la primera. Es la primera parada del peregrino, es la primera noche en el camino,
ha dejado atrás la capital asturiana y se adentra en nuestro concejo y todavía le queda mucho recorrido por delante. ¿Qué se encuentra el peregrino al llegar a nuestro concejo? Bueno, pues entra en el concejo por el monumental puente en la aldea de Peñaflor. Es un puente construido sobre el río Nalón. Tiene una capilla, alberguería que fueron construidas por Alfonso IV en el año 1144. La aldea de Peñaflor, bueno, cuento un poco todo esto para que se vea un poco la importancia que tiene esa aldea o que tuvo ya en su época, que es un bien que está conservado de los pueblos que surgieron como estructuras de apoyo a todas las corrientes peregrinatorias surgidas por el descubrimiento de la tumba del apóstol, ¿no? Tiene una importancia excepcional en su paso de Peñaflor para los romeros y para los caminantes, y ya hay cartografía muy antigua que recoge toda esta documentación y la importancia de este enclave. Si continuamos desde Peñaflor, y para los que conocéis Grao, igual podéis hacer el camino ahora conmigo, continuamos por San Pelayo y nos adentramos dentro de lo que es la villa de Grao, donde hay una muralla medieval que se encontró por allí una cigua, o figa, o mano de azabache, que es posiblemente una de las más antiguas que existan, tiene un tamaño muy particular y ahora mismo está en el Museo Arqueológico de Asturias. Esa se encontró ahí en esa muralla que todavía está hoy una parte allí en pie, en el concejo. La villa de Grao es relevante, entre otras cosas por sus mercados de los miércoles y de los domingos, por su casco histórico también, por su arquitectura indiana, y tiene todos los servicios que puede ofrecer a un peregrino: alojamientos privados, albergue público, que está hay 3 en total, hay uno dentro de la villa, que está gestionado por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Luego, si nos podemos parar un poco más en la villa y podemos seguir caminando, a no ser que me paréis. Se sale por la villa de Grao, por el área que llamamos La Cruz. Aún conserva allí en Grao a la salida un crucero, que es raro en Asturias, pero sí muy típico en tierras del occidente. Continuamos por su recorrido por Acevedo, subimos a San Juan de Viñapañada, donde existió allí un importante hospital de peregrinos, y continúa siendo hoy en día también un lugar bastante lleno de misterio, ¿no? Cuentan los peregrinos. Allí podemos encontrar otro albergue, también municipal, que está detrás de la iglesia, y perteneció ese albergue a la Orden de Malta y Caballeros Hospitaleros de San Juan de Jerusalén. Desde allí podemos continuar el acceso hasta el Freisno, como decimos allí en la zona, que es un lugar emblemático, un santuario del siglo XVII, y nos indica también, por restos encontrados al lado de dicho templo, que había templos incluso más antiguos aún en esa zona. Esto nos dice que este lugar era sagrado ya desde la antigüedad, no solamente por la situación geográfica en la que está situada, que está en un alto, sino también porque está asociado al nombre a un árbol, como tantas iglesias, construidas junto a tejos, a acebos, para cristianizar un poco los lugares esos de culto que había paganos. Y luego desde Fresno podemos continuar el camino, podemos descansar en otro albergue municipal, es el tercero que tenemos allí en el concejo, situado en Cabruñana. O podemos ya continuar camino a Salas, que ya explicó Sergio todo lo que podemos encontrar en Salas y que vamos a estar allí también encantados. Pero bueno, si me permitís, podemos dar pasos atrás y como ya hablé de Salas, vamos a volver otra vez un poco a la villa, ¿no? a Grao. Grao es mercado, es tradición, son sus gentes, su casco histórico también, su arquitectura indiana, su situación geográfica en el centro de Asturias, con buenos accesos, porque antes estábamos hablando un poco de todo esto, pues hacen que sea un sitio también atrayente para el turista, y también, bueno, turistas de la propia Asturias, ¿no? Que se mueven el domingo para pasar el día en la villa y demás. Lejos de un turismo de masas, las plazas y las calles de la villa son ocupadas cada miércoles y cada domingo por productos locales. Comerciantes artesanos llenan de bullicio y de color
la villa. Es famoso el queso Fogalpitu, reconocido recientemente en el certamen internacional de quesos con 7 medallas que vinieron nada más en Londres a nuestras queserías. También son conocidas las fabas, cuya IGP está en el concejo de Grao. La miel, los embutidos, las frutas, las verduras de la huerta de la vega de Grao. Para los golosos, el tocinillo de cielo, no sé si conocéis ese postre. El pan de escándalo, por aquí sonríen, o sea que sí. También es famosa la artesanía y los domingos del mercado, pues la ropa, los accesorios, todo esto junto hace que el ambiente se anime. La hostelería está abierta los domingos también y el variado comercio, todo en general, abre durante las mañanas de los domingos, con lo cual hace mucho más atractivo todo lo que te puedes encontrar en la villa un domingo por la mañana. Es un auténtico mercado asturiano que es digno de conocer y que también os invito si alguno no lo habéis hecho ya. En el casco histórico se vieron por ahí imágenes. Como algo representativo tenemos la Capilla de los Dolores, que es una capilla del siglo XVIII, que es muy especial porque su color es de color rosa y que eso lo hace especial, pero también es muy especial para los moscones. No lo habíamos dicho, nos llamamos moscones a la gente de Grao. Antes por ahí hay moscones, es el gentilicio que tenemos, nosotros somos moscones. Pues bueno, como decía, esta capilla es muy popular, bueno, tanto por su color rosado, sino que para nosotros también celebramos allí muchos eventos culturales en la villa, ya que es una capilla que está desacralizada y bueno, tiene vital importancia, es un centro cultural con mucha actividad. El Palacio de Valdecarzana es una edificación majestuosa también allí, que hoy es un centro cultural también, biblioteca, y que también tiene muchas actividades y que también sé que por aquí conocéis. Y respecto a la muralla, que antes hablábamos de la Cigua, bueno, decir que es una de las pocas que se mantiene en pie y que se conservan, una de las pocas villas que conservan la muralla, ¿no? Y la Cigua pues, probablemente sea una de las más antiguas también del mundo, comentan en el arqueológico. Podemos pasar por alto también la arquitectura indiana, que también salen muchos edificios significativos ahí en el vídeo, ¿no? Como símbolo de poder y de emprendimiento de los moscones que se fueron un poco más lejos que vosotros. Bueno, son mansiones y palacetes de estilo colonial que están concentrados en la villa y que al estar tan concentrados también se pueden visitar en la misma visita que se haga a la villa, tenemos esa suerte. Respecto al patrimonio demográfico de Grao, decir que es amplísimo, que hay una cantidad de hornios y de paneras que están datados cronológicamente ya el más antiguo de 1510 en la localidad de Sama de Grao y que hay una gran riqueza cultural ligada al pueblo que se pretende siempre conservar desde el concejo y difundir. Ahora mismo estamos ampliando y llevando al casco antiguo el Museo Etnográfico y de Historia del pueblo de Grao, que cuando se haga también va a ser una parte muy importante y que vamos a ir también a tener con mucho orgullo. Como no, también pues las fiestas de Grao, la flor de Grao, que va a ser recientemente ahora en abril, sobre el 24, la segunda flor, las fiestas de verano de Santiago de Santana, muy populares, donde las peñas salen, bueno, no sé si conocéis la tradición de la fiesta. Y hace muy poco una que se incorporó recientemente, es recientemente joven, pero nosotros la animamos mucho, la queremos y ya la llevamos con mucho orgullo, que es el día de la indumentaria del traje del país. Es una fiesta que se marca ya en rotulador casi fosforito en nuestro concejo y que cada vez está siendo muy importante. De hecho, hablaba aquí antes, bueno, estos días con Pilar, y la conocía y ha estado allí y bueno, pues presta mucho también que se nos empiece a conocer por esas cosas nuevas que hacemos y que son también muy importantes. Y no sé, uniendo todo esto un poco otra vez al camino, bueno, pues hablar un poco de qué camino ha hecho posible que todas las localidades estemos unidas, que seamos transmisores de la cultura entre los pueblos, que va más allá de nuestras fronteras. Al final el peregrino pasa, se va quedando con cosas, nos va contando otras. Como anfitriones deseamos que los peregrinos disfruten de nuestra cultura, de nuestro entorno, de todo, ¿no? De nuestra naturaleza. Y no sé, decir que el camino es indudable, la riqueza que ha traído a nuestra región, pues por supuesto un gran recursivo económico para estas localidades,
Y bueno, tenemos ejemplos de localidades que han resurgido y han crecido, y bueno, hay otras también que han incluso casi, bueno, pues por el éxito, no sé si decir la palabra muerto, pero bueno, entonces, bueno, decir que el camino siempre ha estado ahí, que la ruta de peregrinación de Alfonso II del Casto, desde que visitó el apóstol, y que ahora que ha otra vez resurgido, toca un poco reflexionar, ¿no?, a todos los concejos y a toda la gente que tenemos un poco de representatividad, que es que hay que cuidarlo y hay que ponerlo en valor, y que hay que, bueno, igual, el único secreto para que eso pase es cuidarlo y protegerlo, y no hacer de eso que se nos vaya de las manos, ¿no? Así que sin más, animaros a todos a hacer este viaje, que bueno, es un viaje físico, que sí, que se recorre con esfuerzo, etapa a etapa, camino a camino, ampolla a ampolla, pero que también es un viaje espiritual, y es un viaje lleno de enseñanzas, de aprendizajes, y yo estoy seguro que toda la gente que vaya pues llevará en la mochila pues una pizca de cada uno de los concejos por los que va pasando, y algo, supongo, que para recordar. Así que animar a todos a hacer el camino de una manera o de otra, como que cada uno decida, a los que están en casa también viéndonos en redes, que se animen, y daros las gracias a todos por estar, y a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier cosa que nos queráis contar, y que os podamos contar de nuestros consejos, que hoy estamos aquí un poco por vosotros, así que os doy la palabra o sigo un poco con la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, también por tu entusiasmo y por esta presentación tan rica del Concejo de Granollers. De manera que, no sé, ahora tenéis la palabra, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante, Andrés. Bueno, muy bien, en general. Sergio, ¿verdad? Salas es un concejo maravilloso, ¿qué voy a decir yo? La verdad, es maravilloso, como toda Asturias. La verdad que tenemos una región, una provincia inmejorable, insuperable. Barro en el camino, José Ramón. Pues claro, pero ¿cuándo ha habido asfalto en las carreteras? Pues llevamos 4 días. Antes andaba por caminos, se andaba por caminos. Además, es menos lesivo para las articulaciones esos caminos de barro, de tierra, no siempre es barro, ¿no?, que el asfalto. El asfalto es mucho más duro. Y bueno, Lorena, eso que llevas poco tiempo, dices. Sí, sí. Ya que lleves mucho, nos cautivas a todos, estamos todos en grafos, está claro. Pero, bueno, además nos has estimulado el apetito asturiano con esa empanada, esa sidra. Luego, lo de Moscones. ¿Eso es el gentilicio o no? Sí. ¿O es un sobrenombre? Es el gentilicio. ¿Es el gentilicio? El gentilicio de Moscones. Hay muchas... Yo creo que era un apodo. ¿No lo sabíais? No. Hay muchas... bueno, no sé si decir teorías o teorías. Yo tengo aquí conmigo a Laura, que es la técnico de turismo de allí, y ella os puede contar un poco, incluso mejor que yo, todos esos datos o de dónde puede salir. Hay varias versiones, la del famoso conde de Coalla. Bueno, hay muchas versiones, pero la realidad, no porque lo diga yo, porque lo dice el cronista oficial de Grau, que sabe mucho de Grau, lógicamente, mucho más que yo también. Que es simplemente por una familia que en la época medieval quería tener dinero, y que el cognomen, o sea, como el apodo, por decir así, de esa familia era Mosca. Entonces, en muchos documentos se menciona a la familia Mosca de ventas y compra de terrenos y de bienes en general, y se supone que viene de ahí, porque las otras teorías son que los moscones hablan muy alto, bueno, como todos, en Salas también se habla, que bueno, que cuando lograron la independencia, que las armas que silbaban como moscas, y todo son como teorías un poco para engrandecer a los de Grau, pero lo más probable, aunque me gustaría que hubiera una hazaña así maravillosa, que fuera ese el motivo, pero lo más probable es que sea por una familia que se llama Mosca y punto, pero que era muy guapa. Pero sí, Moscones. Pero pensé que lo habíais oído, fíjate. No. Sí, lo he oído muchas veces. Lo he oído muchas veces, pero no lo asociaba con el gentilicio. Sí. Pensé que era un sobrenombre que os daban.
Sí, de hecho hace poco que hubo, no sé si te acuerdas, la 11 nos llamó para hacer para salir con una tirada en el cupón y era sobre gentilicios y salimos nosotros con el de moscones que compramos ese día cupón todos los moscones, pero no tocó, o sea que pero no hay. Eso, tocó en otro sitio, pero no hay, o sea, sí, es el gentilicio, así nos conocen, sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Puedo aportar algo? Sí. Bueno, yo como conocía al bisabuelo de Sergio, a la abuela de José Ramón, y nací en un sitio y estoy en el otro y en el otro y el de más allá. Entonces, sería bueno que elaboraran en los tres concejos unos panfletos en plan turístico y que aquí se pudieran mandar a los socios. Para aportar un poco, pues siempre vendría bien, a lo mejor mucha gente por curiosidad, pues iría a vernos, ¿no? Por supuesto, si queréis estamos a vuestra disposición. Yo os iba a decir después, pero ya lo adelanto, pero vamos, sin perjuicio de esto que decís sobre un folleto más elaborado. Nosotros pensábamos editar una separata, puesto que veo que tenéis las palabras también escritas, decírselo a nuestra secretaria para que os diga, por favor, vuestros discursos y componer una separata, pero sería bueno que mandaseis al menos 3 o 4 fotos cada uno para enriquecer un poco los discursos, que sea más ameno. Yo creo que sería estupendo con las palabras que nos habéis dicho hoy y que también tendría más difusión entre aquellos que no han podido venir, conjuntamente con el vídeo y por supuesto lo que dicen me parece estupendo, ¿no? En realidad, ellos si lo ven oportuno, pues nosotros encantados de difundirlo, ¿no? Muchísimo gusto. Adelante, Tino. Me gustaría, es una leyenda ya muy antigua, pero que es que pertenece casi al Concejo Salas. Hay un camino que pasa la Espina, va a Tineo, pero en la vereda parte a la derecha hacia Valdés. Pasa por el Posadorio, por debajo Ves, por debajo la Neva, las Rubias, y ahí parte un camino que le llamaban el francés. Llegaba, que la Matanza todavía existe, porque era donde los peregrinos tenían como un sanatorio. Y los pobres los mataban por quitar las 4 miserias. Y entonces le quedó el nombre de la Matanza, que a lo mejor habrás oído hablar de él. Porque, bueno, el camino se perdió ya por bosque. Había una señora que tenía ovejas y entonces lo limpiaban las ovejas, pero ahora ya desapareció. Pero el edificio sigue, llamado Talla. Y de ahí partían hacia Teruelles y de Teruelles a Sotruella, ahí en Pierre. Pero tenía fama por eso. Le llamaban la Matancia, y la llaman, se queda todo el día que era la Matancia. Y ahí ya, muchas veces yo lo hablaba con Juan Velarde, y me decía, también hay otra leyenda de los ingleses que venían a mandar a los pescadores de Luarca. Y los de Luarca fueron más perrones ahí, los cogieron dormidos y allí. Y Luarca sigue, y de Inglaterra también. Nacieron más, ¿no? Bueno, ingleses no sé por qué en Inglaterra. Desde que nos quitaron el peñón no somos muy amigos. La vida sigue. No tenemos mucho... Yo sé lo que... No sé si conoces eso. No, porque yo creo que está ya en Castañero, que está en el límite, que lleve Valdés, yo creo que ya lleve Valdés. Sí, y el cruce el límite de municipios. Desde Putaguillo para atrás, ya pertenece a Valdés. Sí, tiene claro. fama el pueblo de que se oyen los gallos cantar 3 concejos. Entonces tenemos Tineo, Valdés y Salas. Y las campanas de 7 parroquias. Tiene el hospital que eran las casas que hay debajo de las rubias. No. Está allá en Castañero, y ahí es del Luarca. Llaman Ilatay. Y donde el río, y abajo del río. Ahí, bueno, ahí... Que después ahí limitaba un camino que subía
Bueno, que subía al Labio, a Faero, a la zona del Labio. Ahí nunca he oído que pasaban los caminos. Bueno, no, los caminos, pero hay un acceso, no digo que el camino del que hablas pues pasa a la zona del Labio, pero que ahí hay un acceso al Labio, a toda esa zona de Faedo y toda esa... Ahí había un señor, yo no lo conocí, que iba desde Contariello, que hay 40 kilómetros, a Loarca por el correo. Iba pasando Madrid y volvía. Un día iba y otro día volvía. Capital de Madrid. Igual iba por el correo, ¿eh? Igual iba Bueno, igual iba por algo más. hablando de eso de ir, había una señora en mi pueblo que tenía un niño que había nacido un poco, le llamaban, bueno, no digo no. Iba desde Cueva, que tú lo conoces bien, a Oviedo, caminando con el niño en brazos a pedir. Y ahora ¿quién va tanto tiempo? Bueno, los del Camino Santiago, no sé si hacen esos turnos, pero llevan buenos bocadillos. Eran los tiempos así. También iban los de Uspoli en Feidal a Somiedo, Sí. iban en la transhumancia, pues estaban en las orañas de Bajo, que era como se llamaba, que eran las de Sí, la Feidal y Uspol, y por el verano pues iban a la zona alta de pastos de Somiedo, limitando con León, el puerto de Somiedo y la Además demás. con todos los animales, con los Con bochos, todo. las pitas y las vacas y las ovejas. Con los niños, Y los niños en la carga del burro, ¿no? Sí, lo conocí todas. Bueno, yo recuerdo cuando iban desde la Pajera ya también, sí, a Salas, todos los martes. Y había unos caminos antes de la matanza que subían aquí arriba, la piedra, que era un terrado. Pero aquello no se le ponía nada contra el fondo. Era gente dura. Ahora ¿Qué era diferente. moveremos el ¿Qué coche para inventados ir había en Salas entonces? a la vuelta a la esquina del coche. los martes, que sigue siendo un martes. Que sigue siendo el martes. El día del mercado sigue siendo el martes. Ahora bajo, vamos, no mucho porque voy muy poco. Ya. No, ya mi hermano sabe que tiene allí un salecito de casa. Sí. Y voy allí, tenía muy poco, que son 91 años, ya no puedo andar saltando. Pero yo le hice un poema de los antiguos, que se decía entonces en los viejos, que se veía, que decía, pa' hierba la espina, que por San Pedro está segada. Para ver estas Brañalonga, la relación la suena, y esto es verdad. Mientras tenía Berta de Brañalonga, nadie vendía, no sabes. Para pulgas más que saltan de casa en casa, también es verdad. Porque tienen las cabras abajo y para mantener las pulgas, pues no hasta la chapa. Para maíz avienes, que son las panollas aforcadadas. Para faves castañeo, que suben por el maíz enroscada. Para brutos labios, lo de la vaqueirada. Para buenas mozas seculinas, las de la falda colorada. Para carballo gustó todo lo cebal para castañas. Para buenas vacas en cándalo, lo de la cuadra no sacan para nada. Luego para pueblos tan diosos míos, Contariello, que viven en aquella alzada. Y se oyen, de 7 parroquias se oyen las campanadas. Y los gallos de 3 concejos los despiertan de madrugada. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tienes que escribirlo o te tenemos que grabar, todos estos poemas. Yo lo grabo, ¿eh? Seguro que escrito lo tiene. ¿Eh? Escrito lo tiene, ¿verdad? Pues lo de las pulgas, es verdad, No pulgas está la pena tapices. escribirlo. Sí, arriba, ¿no? Porque saltaban de casa en casa, y caray, si no tenía cabras no tenía por qué hacer pulgas. Se repartían por el pueblo. ¿Pero qué lo tienes escrito, tío? ¿Esto? No. Pues hay que grabarlo. Dice que Un periódico duro. bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Nosotros queríamos entregaros como un símbolo de nuestra amistad y también para que llevéis muy cerca del corazón, o mejor en el corazón, este pin, que son nuevos, son de plata y simbolizan al centro asturiano, es el escudo del centro asturiano de Madrid, y ojalá que os protejan
y que también nos identifiquen como parte de esta casina que tenemos en Madrid. Muchas gracias a todos. Es que es muy... Mira, porque te voy a pinchar. Y si no lo pones luego, porque es que me parece que vas a pinchar. Si no lo recogéis, Sergio, Ramón, ¿dónde te lo pones? ¿Ves? Que no abres. Ahora me chulamos. Mira, ya está, Este no lo puedo hacer, porque es que algunos vienen. Vamos a hacer una foto y luego, como tienes una muestra. Tenemos que hacer también en la quinta, que es ya un rinconín de Asturias en Madrid, pues un rinconín de los concejos, donde haya algo representativo de los distintos concejos. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces, muchas gracias. Si queréis, ya que estamos de pie, estamos en Asturias, patria querida. Porque nosotros también tenemos un detalle. Bueno, muchas gracias. Por si fuera poco, porque hoy ya habéis tenido el detalle de venir y... Mira, el Ayuntamiento de Tineo, este es el Carballón de Valentín, que es un árbol. Esto es el mío. Allí en Tineo. Precioso. Bájalo para que se vea en la cámara, para los que están, que lo vean. No sé si lo veis, ahora sí, porque daba el reflejo. Es un carballón, ya sabéis que es un roble, como el que quitaron hace más de 100 años en la calle Uría, y que da nombre a los carballones, a los obetenses, que estaba allá en la calle Uría. Pues bueno, esto precioso, pues muchas gracias. La verdad que... No, porque no llega, creo que está porque no llegaron. Qué cosa más bonita. Está por el camino. Mirad qué cojo. El Ayuntamiento de Salas al Centro Nacional de Madrid por su mantenimiento y difusión de la cultura asturiana. Muchas gracias también. Sí. Mira, ponerlo por ahí. Los de grado. A ver. Bueno, yo traía libros y documentación y demás, pero os vamos a hacer llegar a todos también cosas para todos. No pudimos venir con comida, pero hay que traer queso y alfabacito y el toncinillo otro día. De momento hemos traído como los compañeros. La verdad que es una maravilla. Bueno, mira qué bonito. Es nuestra capilla de los Dolores Centro Asturiano Rosados. de Madrid, Ayuntamiento de Grau, Nuestra Señora de los Dolores. Gracias. No sé si lo veis, los que estáis en casa, vamos. Aléjalo un pelín más, por ahí. Eso, ahí. Precioso. Es más guapa en directo que ahí. Sí, no, El otro detalle no lo enseñaste, el de Sala no lo enseñaste, Valentín. El de Sala no lo enseñaste, ponlo también. ¿El de Salas? Ahí, un pelín más, ahí. El otro, el de Sala tampoco lo has enseñado. Vamos a ver. ¿Aquí se ve? Ahí, sí, eso es. Precioso. Pues con mucho cariño, Bueno, ¿queréis cantamos el Asturias Padre Querido?
para agradecer este acto a los alcaldes, a la concejala, a los 3 concejos, Tineo, Salas y Grau, y a todas juntas. Adelante, Luis, por favor, si hay. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién eres tú, tierra Asturias? En todas las ocasiones tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner, tengo de subir al árbol y la